Seamos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Sofía Badel y Karin Jiménez. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro a analizar, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Si te va gustando lo que estás escuchando, por favor danos amor y regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast live. Recordando lo que aprendimos en el episodio anterior. No basta con decir quiero, debes ser específico con lo que quieres y el deseo por sí solo no te lleva a la meta, así que crea una planificación. El ofrecer algo a cambio no es un sacrificio, es la creación de productos que puedas ofrecer a cambio de una remuneración. Todas las épocas son de oro, aprovecha tu hoy y acciona. Ahora continuaremos con el capítulo número 2. El deseo se burla de la madre naturaleza. Como punto culminante apropiado en este capítulo, quisiera presentar a una de las personas más excepcionales que jamás he conocido. La primera vez que lo vi fue hace 24 años, unos pocos minutos después de que naciera. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas y el médico admitió cuando le pedimos que nos diera su opinión que el pequeño tal vez sería sordo y mudo de por vida. Puse en duda la opinión del médico. Tenía el derecho a hacerlo porque era el padre del niño. También lo había tomado una decisión y tenía una opinión. Pero la expresé silenciosamente, en el interior de mi corazón. Decidí que mi hijo oiría y hablaría. La naturaleza podía enviarme a un hijo sin orejas, pero no podía obligarme a aceptar la realidad de tal sufrimiento. En mi interior sabía que mi hijo oía y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que debía de haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores para cada uno de nosotros. Y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra adecuada. La palabra adecuada. Deseo. Más que nada en el mundo deseaba que mi hijo no fuera sordo-mudo. Nunca me alejé de ese deseo ni por un segundo. Muchos años antes había escrito: nuestras únicas limitaciones son aquellas que nos imponemos en nuestra propia mente. Por primera vez me pregunté si esa afirmación era cierta. Tendido en la cama frente a mí había un bebé recién nacido que carecía de una estructura natural para oír. Incluso, aunque pudiese escuchar y hablar, obviamente estaría desfigurado toda su vida. Sin duda, esta era una limitación que ese niño no se había impuesto en su propia mente. ¿Qué podía hacer al respecto? De alguna manera, encontraría una forma de inculcar en la mente de ese niño mi propio deseo ardiente de lograr medios para transmitir sonidos a su cerebro sin ayuda de los oídos. Tan pronto como mi hijo fuera lo suficientemente mayor para cooperar, colmaría tanto su mente con un deseo ardiente de oír que la naturaleza lo transformaría, con el uso de sus propios métodos, en una realidad física. Todos estos pensamientos tuvieron lugar en mi propia mente, pero no hablé de ellos con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de no aceptar que mi hijo fuera sordomudo. A medida
que se fue haciendo mayor y empezó a percibir las cosas a su alrededor, observamos que tenía un ligero grado de audición. Cuando llegó a la edad en la que los niños normalmente empiezan a hablar, él no hizo ningún intento, pero por su conducta pudimos deducir que podía oír levemente ciertos sonidos. Eso era todo lo que quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuera ligeramente, podría desarrollar una capacidad mayor de audición. Entonces ocurrió algo que me llenó de esperanza. Su origen fue completamente inesperado. Compramos una vitrola. Cuando el pequeño oyó por primera vez la música, entró en un éxtasis y rápidamente se apropió del aparato. Pronto mostró una preferencia por ciertas canciones, entre ellas It's a Long Way to Timber. En una ocasión hizo sonar esta pieza una y otra vez durante casi 2 horas, mientras él estaba frente a la viola mordiendo un borde de la caja. Ignoramos el significado de ese hábito hasta unos años más tarde, pues nunca habíamos escuchado nada acerca del principio de la conducción ósea del sonido en aquel entonces. Poco después de que se apropiara de la vitrola, descubrí que me podía oír con bastante claridad cuando le hablaba poniendo mis labios en contacto con su hueso mastoideo en la base del cráneo. Estos descubrimientos me proveyeron de medios necesarios con los que empecé a convertir en realidad mi deseo ardiente de ayudar a mi hijo a desarrollar la audición y el habla. Para entonces había empezado a intentar pronunciar ciertas palabras. El panorama estaba lejos de ser esperanzador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. En cuanto determiné que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferir a su mente el deseo de oír y de hablar. Pronto descubrí que mi hijo se divertía con los cuentos que le contaba para dormirse. De manera que me puse a trabajar en la creación de cuentos ideados para que desarrollara confianza en sí mismo, imaginación y un intenso deseo de oír y de ser normal. Hubo un cuento en particular que destaqué dándole un tono nuevo y trágico cada vez que se lo explicaba. Estaba pensado para inculcar en su mente el pensamiento de que su desgracia no era un incordio, sino un recurso de gran valor. A pesar del hecho de que toda filosofía que había revisado indicaba claramente que toda adversidad trae consigo las semillas de una ventaja equivalente. Debo confesar que no tenía ni la más mínima idea de cómo esta desgracia podía convertirse en una virtud. Sin embargo, continué con mi hábito de devolver esta filosofía en cuentos para dormir, con una esperanza de que llegaría un momento en el que mi hijo encontraría algún plan con el que poder sacar partido de su impedimento físico para algún propósito útil. La razón me decía claramente que no había ninguna compensación adecuada para la falta de orejas y la estructura natural de la audición. El deseo respaldado por la fe apartó a un lado la razón y me inspiró a seguir intentándolo. Ahora que analizo la experiencia retrospectivamente, puedo ver que la fe de mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados que logró. No cuestionaba nada de lo que le decía.
le vendí la idea de que tenía una ventaja distinta respecto a su hermano mayor y que ésta se reflejaba de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros de la escuela verían que no tenía orejas y por eso le prestarían una atención especial y lo tratarían con una extraordinaria amabilidad. Siempre lo hicieron. Su madre se encargó de eso cuando fue a visitarlos y acordó con ellos que le dedicaran una atención especial al pequeño. También le vendí la idea de que cuando fuera lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya lo había hecho, él tendría una gran ventaja respecto a su hermano por el hecho de que las personas le darían un dinero extra por sus mercancías cuando vieran que era un chico brillante y trabajador a pesar de no tener orejas. Pudimos ver gradualmente que la audición del pequeño iba mejorando. Además, no tenía la más mínima tendencia a cohibirse por su aflicción. Cuando tenía 7 años mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo estaba dando frutos. Durante varios meses, suplicó poder vender periódicos, pero su madre no le dio su consentimiento. Temía que su sordera fuera un riesgo para ir solo por la calle. Finalmente tomó cartas en el asunto. Una tarde, cuando se quedó en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, descendió hasta el suelo y se puso en camino. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero del barrio. Los invirtió en comprar periódico, los vendió y volvió a invertir el dinero. Y siguió haciendo lo mismo toda la tarde. Después de cuadrar sus cuentas y devolver los 6 centavos a su banquero, se encontró con que había obtenido unos beneficios netos de 42 centavos. Cuando llegamos a casa aquella noche, lo encontramos dormido en la cama apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, sacó las monedas y rompió a llorar. ¡Qué sorpresa! Lamentarse por la primera victoria de su hijo parecía muy inapropiado. Mi reacción fue precisamente la inversa. Reía a carcajadas, pues supe que mi empeño en inculcar en la mente del muchacho una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un pequeño niño sordo que en su primera aventura comercial había salido sola a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un pequeño hombre de negocios valiente, ambicioso y autosuficiente, cuyo valor había aumentado en un 100% porque había hecho negocios por iniciativa propia y lo había logrado. Su transacción me complació porque supe que había demostrado ser una persona llena de recursos y que llevaría consigo ese rango toda su vida. Los posteriores acontecimientos lo corroboraron. Cuando su hermano mayor quería algo, se tumbaba al suelo, pataleaba y lloraba. Así lo conseguía. Cuando el pequeño niño sordo quería algo, planeaba una manera de ganar dinero y luego se lo compraba. Todavía sigue en ese plan. Verdaderamente mi propio hijo me ha enseñado que los impedimentos físicos pueden convertirse en peldaños por los que uno puede escalar hacia una meta loable siempre que no se vean como obstáculos y se utilicen como excusas. El pequeño niño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad, sin ser capaz de oír a sus profesores, a excepción de cuando gritaban fuerte a una corta distancia de él. No fue a una escuela especial para sordos. No le permitimos que aprendiera el lenguaje de signos. Estábamos empeñados en que debía vivir una vida normal y relacionarse con otros niños normales. Y permanecimos fieles a esa decisión, a pesar de que nos costó muchas discusiones acaloradas con el personal de la escuela. Cuando estaba en el instituto probó a usar audífonos eléctricos, pero no le sirvió de nada. Según creemos, debido a una condición que nos reveló el Dr. Gordon Wilson de Chicago, cuando el niño tenía 6 años. Al operarlo de un lado de la cabeza, descubrimos que carecía de una estructura natural de audición. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, ocurrió algo que marcó el momento decisivo más importante de su vida. A raíz de lo que pareció ser una mera casualidad, adquirió otro audífono electrónico que le enviaron a título de prueba. No estaba seguro de querer probarlo,
por la decepción que había provocado la última vez que usó un dispositivo similar. Finalmente cogió el dispositivo y con una actitud de bastante indiferencia se lo colocó en la cabeza. Conectó la batería. ¿Y quién lo iba a decir? Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de poder oír con normalidad se hizo realidad. Por primera vez en su vida pudo oír prácticamente tan bien como cualquier persona, con audición normal. Dios obra de modos misteriosos para realizar sus muchas maravillas. Encantado por el nuevo mundo que le había traído su nueva prótesis auditiva, corrió al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz perfectamente. Al día siguiente escuchó con claridad las voces de sus profesores, por primera vez en su vida. Antes solo podía oírlos cuando gritaban cerca de él. Escuchó la radio. Escuchó las imágenes sonoras. Por primera vez en su vida pudo conversar libremente con otras personas sin necesidad de que hablaran alto. Verdaderamente se había hecho con un nuevo mundo. Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza. Y con un deseo persistente, habíamos obligado a la naturaleza a corregir ese error a través de los únicos recursos prácticos disponibles. El deseo había comenzado a dar beneficios, pero la victoria aún no estaba completa. El muchacho todavía tenía que encontrar una forma definitiva y práctica de convertir su impedimento físico en una ventaja equivalente. ¿Qué proceso de crecimiento tan valioso, creo? Tú decides. Te quedas con las limitaciones que puede llegar a diagnosticarte una persona, o decides que eso no sea así, a cambiar, a luchar por lo que quieras luchar. Y fíjense que lo interesante aquí es que no fue un deseo del hijo, fue un deseo de él, que se lo inculcó al hijo y lo llevó al éxito. O sea, él pudo haber sido como la madre y simplemente, bueno, mi hijo nació sordo, Sí, me resigno, sí. no puedo hacer nada al respecto, ya los médicos dieron su diagnóstico, no hay nada que hacer aquí, bueno, vamos a intentar darle Lo mejor que se pueda, pues, no una vida normal porque es imposible, porque la mamá creía que era imposible. Uh-huh. Y bueno, que salga lo que se pueda. En cambio él, pues, dijo no. No. Me niego a que eso sea así. Y saben que hay muchas personas, me gustaría que ustedes nos comenten, nos dejen por allí en los comentarios si conocen alguna historia así. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de conocer a varias personas que han tenido una situación de vida en la cual por lo general suelen ser situaciones de salud, donde un doctor llega y les dice un diagnóstico específico y la persona dice no, y yo voy a hacer mucho más. De hecho, pues siempre que puedo lo recuerdo. Voy a saludar y a recordar a una persona especial, a Naidelis, una amiga muy cercana de Natalie, una de sus mejores amigas, porque a mí me tocó mucho y me inspiró mucho la historia de su hermana menor. Ella nació con un problema renal y realmente pues los mismos doctores le diagnosticaban una vida muy muy corta. No recuerdo exactamente cuántos años logró vivir, creo que entre 20 y 25 años, a pesar de todas las dificultades y las adversidades. Pues sí, obviamente hubo un momento en que ya sus riñones ya no daban, y pues falleció en ese momento. Y fue muy bonito el hecho de cómo yo pude de forma muy indirecta llegar a captar un mensaje de vida
Y recuerdo que el día que su hermana falleció, yo le dediqué un mensaje en redes sociales, al punto tal que todos los años, cuando Facebook me recuerda ese mensaje, yo lo reposteo. Y ese día hice un compromiso de que iba a compartir ese mensaje con las personas, de que hay luz en todos. Y no importa la adversidad, sé feliz porque la vida es muy hermosa. Y es una cuestión de decisión. Y sí, y a ver, lo acabamos de leer. Dios obra de modos misteriosos para realizar sus muchas maravillas. Uh-huh. Claro. Dios no pone ninguna prueba a quien no es capaz de asumirla o superarla. Es así de sencillo. Uh-huh. Y si de pronto puede llegar a suceder que, no sé, ponte un ejemplo, una persona le diagnostican cáncer y no logra superarlo porque pues no es su decisión, esa prueba quizás no era para esa persona, quizás es para una persona muy cercana a él o ella, y las condiciones que le genera la vida hace que tengan que tomar una decisión y asumir una actitud para aprender una nueva lección por algo que tiene que vivir en su vida. Así es. Y bueno, nos pasa a todos, o sea, de una u otra forma, Sí. En algún momento de nuestras vidas vamos a recibir, o si ya recibieron, o sea, ese momento clave donde tienes que tomar una decisión, tienes que tomar la actitud. Es una prueba que te pone Dios, el universo, como quieran llamarlo. Tú decides si la superas o no y cómo te enfrentas a ella. Uh-huh. O como dice Cari, puede que tú pienses que esa es tu prueba, pero Sí. no es. Es muy, por lo menos, y bueno, también es cuestión de, o sea, puede que sea tu prueba y no, y es cuestión de actitud, por lo menos. Mi abuelo, él se murió de cáncer, pero él estuvo 30 años negado a morirse de cáncer. Wow. 30 años. Wow. Asmático, todo, y él murió en el hospital, luego de que se despidió de todos sus hijos. O sea, era una cosa de que, bueno, ya sé que me llegó la hora, pero igual Ya casi a los 90 años. no me voy hasta que no me despida de todo el mundo. Eso suele pasar. Y, o sea, a mí cuando nos llamaron al día siguiente, porque murió en la noche, yo decía, mami, estaba esperando a mi tío. Porque, pues, a mis dos tíos, pues, porque yo tengo dos tíos que viven en Colombia. Y él no se fue, o sea, él, hasta que mis tíos no llegaron, que llegaron en la noche anterior, se quedaron a dormir con él, y en la mañana llaman a mi papá, a mi mamá, papá murió. Claro. Pero él se despidió de todos. Él estuvo 30 años luchando porque él decidió que él no se iba a morir. Es más, él no se hizo quimio. ¿Qué tal? No se hizo quimio. ¿Y qué tratamientos hacía? Nada. Nada. Poder de la mente se llama ese tratamiento. Él no, porque él decía, yo no me voy a poner en quimio porque eso me va a hacer poner peor. No. Yo no tengo nada. Esa era la actitud de mi abuelo. Poder de la mente. Yo no tengo nada. En estos días lo hablábamos, creo que era contigo que lo hablábamos justamente de las situaciones que están pasando ahorita en Venezuela y de la locura que representa cualquier medicamento, los costos absurdos. Sí. Ahorita o sea, cualquier medicamento, por pequeño que sea, cuesta un dineral. O sea, te cuesta lo que probablemente te costarían 4 o 5 de ese medicamento en cualquier otra parte del mundo. Sí, exacto. Primero eso. Y segundo que pues nada, lamentablemente muchas personas que pueden llegar a necesitar lo que asumen es una actitud de, bueno, listo, ese es el precio, ya me curé. Porque tampoco es que tengo el dinero para intentar otro método o algo por el estilo. O sea, o es ese o es ese.
Es una situación muy fuerte, muy lamentable, pues obviamente nosotras como venezolanos nos duele en el alma algo como eso, pero también es una situación interesante para analizar en cuanto a lo que es el poder mental y la decisión. Así es. Claro, porque, ok, en este caso, ellos, o sea, las personas es como, ok, me lo tomé, me curé, porque no hay los medios como para comprar otro, pero ahí también entra es que, bueno, me curé. Es el Listo. poder de la mente, ¿sabes qué? Es Hay muy estudios que como cuando te duele la incluso... cabeza, me voy a tomar esta Sí, pastilla y y imagínate, llegan y te dan realmente un placebo. Te dan un caramelo y te dicen, toma, Sofía, esto es acetaminofén. eso, y bueno, lo digo porque sé que no lo va a escuchar, pero eso es lo que hacen con mi abuela. Porque mi abuela es, o sea, a ver, mi abuela es... Cuidado que esto no llegue a manos de la abuelita de Sofía. Mi abuela es, la persona es esta hipocondríaca. Ajá. Entonces es muy, ay, Natalia, te enfermaste. Y luego, yo también estoy enferma. Estoy enfermo. Y es como, no, no estás enferma, pero toma Sí. esto, tómatelo para que te sientas mejor. Ujú. Y ella después se siente mejor. Sí. Es muy, ya me tomé algo y milagrosamente amanecí bien. Y capaz ya era un caramelo de menta. Muchas veces es un caramelo. ¿Sabes? Entonces, es muy... Es el poder de la mente, es tu nivel de creencia. O sea, es que de verdad la Y- capacidad que tú tienes, o sea, el cerebro humano, si tan solo utilizamos creo que el 40% de todo el cerebro, si utilizáramos el 100% del cerebro, ¿cuánto podríamos hacer? ¿Cuánto podríamos lograr? Y aquí meto un chiste, slash recomendación, pero no la vean, no se las recomiendo. Bueno, si según la película esta Lucy, si usamos el 100% de nuestra capacidad mental, nos volvemos uno con la materia y controlamos el agua. Brutal. ¿Qué? ¿No te gustó la película? No, no mucho. Yo la amé, a mí me encantó. Yo sí se las recomiendo, vayan y véanla. Así sea un domingo en la tarde con unas cotufitas en casa. Bueno, sí, puede ser una de esas pelis, pues, una de esas pelis como Sí, sí. para desconectar. A mí me gustó. Sí. Está bien, para gustos colores. Y sí, tal cual. Pero como para cerrar y poder continuar con el capítulo, es muy eso, o sea, la actitud, la determinación, la mente es muy poderosa y puede que no seas tú, puede que sea otra persona diciéndote, como en este caso, que es el papá, o por ejemplo, con mi abuelita, que es mi mamá, diciéndote, hey, te vas a curar si te tomas esto, Exacto. porque no tienes nada, tú no tienes nada. Exacto. Es venderle a la mente que no tienes nada. Exactamente. Todo es cuestión de actitud. Y si quieren, pues pueden ir a escuchar nuestro primer libro, que fue No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Lo vamos a dejar por acá en la tarjetita para que lo puedan ir a escuchar. Así que continuamos. Sin apenas haberse dado cuenta de la importancia de lo que acabas de lograr, pero ebrio de alegría por el descubrimiento de un nuevo mundo sonoro, escribió una carta al fabricante del audífono y relató con entusiasmo su experiencia. Algo en ella, algo que quizás no estaba escrito, pero que de alguna manera se hallaba en el significado de sus palabras, hizo que la empresa lo invitara a Nueva York. Cuando llegó, lo acompañaron en una visita a la fábrica y, mientras hablaba con el ingeniero jefe sobre todo este mundo nuevo, una corazonada, una idea o una inspiración, cada uno puede llamarlo como lo desee, destelló en su mente. Fue este impulso del pensamiento lo que lo convirtió su afición en una ventaja destinada a traer beneficios tanto en términos económicos como de felicidad para miles de personas en los tiempos que estaban por venir. La esencia de este impulso del pensamiento fue la siguiente. Se le ocurrió que podría ayudar a millones de personas sordas que vivían sin beneficio de los audífonos
si encontraba una forma de explicarles la historia de su nuevo mundo. En aquel lugar y en aquel instante tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a prestar servicios útiles a las personas sordas. Durante un mes entero llevó a cabo una inmensa investigación en la que analizó todas las ventas del fabricante de audífonos y creó medios y maneras de comunicarse con las personas sordas de todo el mundo para compartir con ellas su nuevo mundo recién descubierto. Cuando lo hubo terminado, puso por escrito un plan bienal basado en sus conclusiones. En cuanto presentó el plan a la empresa, instantáneamente le ofrecieron un puesto para que llevara a cabo su ambición. Cuando empezó a trabajar, apenas había soñado que estaba destinado a dar esperanza y alivio a miles de personas sordas que, sin duda, habrían estado condenadas eternamente a la sordudez. Poco tiempo después se asoció con el fabricante de sus audífonos y me invitó a asistir a una clase que dirigía su empresa, cuyo objetivo era enseñar a oír y hablar a las personas sordomudas. Nunca había escuchado acerca de tal forma de educación y por eso asistí a la clase. Escéptico pero esperanzado de no malgastar por completo mi tiempo. Allí presencié una demostración que me proporcionó una visión mucho más amplia de lo que yo mismo había hecho para despertar y mantener vivo el deseo de tener una audición normal en la mente de mi hijo. Vi personas sordomudas a las que enseñaba realmente a oír y hablar con la aplicación del mismo principio que había utilizado. Hacía más de 20 años para salvar a mi hijo de la sordomudez. Así, a raíz de un extraño giro de la rueda de la fortuna, mi hijo Blair y yo hemos estado destinados a ayudar a corregir la sordomudez de aquellos aún no nacidos, porque, que yo sepa, somos los únicos seres humanos con vida que hemos establecido definitivamente el hecho de que la sordomudez puede corregirse hasta el punto de que los que la sufren pueden tener una vida normal. Ya se ha logrado con una persona, por lo que también se podrá conseguir con los demás. No me cabe duda de que Blair había sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no hubiéramos logrado dar forma a su mente como lo hicimos. El médico que había asistido el parto nos dijo confidencialmente que el pequeño tal vez nunca podría oír ni hablar. Hace unas pocas semanas, el doctor Irving Burress, un notable especialista en casos similares, examinó a Blair rigurosamente. Se quedó asombrado cuando descubrió lo bien que mi hijo puede oír y hablar. Y dijo en su revisión indicaba que, teóricamente, el chico no debería poder oír nada. Pero el muchacho sí oye, a pesar de que la radiografía muestra que no tiene apertura en el cráneo a través de la cual sus orejas deberían conectar con el cerebro. Cuando inculqué en su mente el deseo de oír y hablar y de vivir como una persona normal, hubo en ese impulso alguna extraña influencia que hizo que la naturaleza entendiese una especie de puente en el golfo del silencio entre su cerebro y el mundo exterior,
con, con unos recursos que los especialistas médicos más agudos no han podido interpretar. Sería un sacrilegio que yo mismo hiciera conjeturas acerca de cómo la naturaleza llevó a cabo este milagro. Sería imperdonable que dejara de decirle al mundo todo lo que sé del modesto rol que adopté en esta extraña experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y no sin razón, ni nada es imposible que la persona que respalda su deseo con fe duradera. Verdaderamente, un deseo radiante, ardiente, tiene manera enreversadas de convertirse en su equivalente material. Blair deseaba oír con normalidad. Ahora puede hacerlo. Nació con un impedimento físico que fácilmente podría haber dejado a cualquiera con un deseo menos definido en la calle con unos pinceles y una lata vacía. Este impedimento ahora promete ser un medio con el que él se presentará servicios útiles a muchos millones de individuos sordos, además de darle un empleo con una compensación económica adecuada el resto de su vida. Las pequeñas mentiras piadosas que inculqué en su mente cuando era pequeño, induciéndolo a creer que su aflicción se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, han quedado justificadas. En realidad, no hay nada, ya sea bueno o malo, que una creencia junto con un deseo ardiente no pueda hacer realidad. Estas cualidades están disponibles para todos. A lo largo de toda mi experiencia con hombres y mujeres con problemas personales, nunca he tratado con un solo caso que demostrara de manera rotunda el poder del deseo. Los escritores a veces cometen el error de escribir sobre temas de los que no tienen un conocimiento superficial o muy elemental. Has sido mi buena aventura haber tenido el privilegio de comprobar la solvencia del poder del deseo a raíz de la aflicción de mi propio hijo. Quizás fue providencial que su experiencia se diera de ese modo, pues seguramente nadie está mejor preparado que él para servir como ejemplo de lo que ocurre cuando se pone a prueba un deseo. Si la madre naturaleza se somete a la voluntad del deseo, es lógico que las personas puedan conquistar un deseo candente. Es extraño e imponderable el poder de la mente humana. No comprendemos qué métodos emplea para que cada circunstancia, cada individuo y cada objeto físico dentro de su alcance sean medios para convertir el deseo en su equivalente físico. Quizás la ciencia pueda descubrir ese misterio. Inculqué en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier persona normal. Este deseo ahora se ha convertido en una realidad. Inculqué en su mente el deseo de convertir su mayor impedimento en su mejor ventaja. Este deseo se ha cumplido. El modus operandi con el que se logró este sorprendente resultado puede describirse sin dificultad, dado que consistió en 3 hechos muy concretos. Primero, cambié la fe con el deseo de oír con normalidad y se lo transmití a mi hijo. Segundo, le comuniqué mi deseo de todas las formas inimaginables, con un esfuerzo continuo y persistente durante muchos años. Y por último, me lo creyó. Mientras terminaba de escribir este capítulo, me llegó la noticia de la muerte de Ernest Schumann Haidt. Un pequeño párrafo del informe de la noticia proporcionaba la clave del magnífico éxito de esta mujer excepcional. Como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo.
En los inicios de su carrera profesional, Ernest Sachsenheim visitó al director de la Ópera Estatal de Viena para que éste le hiciera una prueba de voz. Sin embargo, no le realizó ninguna prueba. Contempló brevemente a la torpe mujer mal vestida y exclamó sin demasiada gentileza: «Con esa cara y sin personalidad alguna, ¿cómo puedes esperar tener éxito en una ópera? Señorita, olvídese de esa idea. Cómprese una máquina de coser y empiece a trabajar. Nunca podrá ser cantante». Nunca es mucho tiempo. El director de la Ópera Estatal de Viena sabía mucho sobre técnicas de canto, pero ignoraba por completo el poder del deseo cuando éste adquiere las proporciones de una obsesión. Si hubiera sabido algo sobre este poder, no habría cometido el error de condenar a un genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó. Con el tiempo empeoró y finalmente fue hospitalizado para someterse a una operación. Justo antes de que lo llevaran al quirófano, lo contemplé mientras me preguntaba si era posible que alguien tan delgado y escuálido como él pudiera sobrevivir a una operación importante. El cirujano me advirtió de que apenas existía posibilidades de que lo volviera a ver con vida. Pero era la opinión de un médico. No era la opinión del paciente. Antes de que se lo llevaran en la camilla al quirófano, me susurró débilmente: «No se preocupe, jefe. Saldré de aquí en unos días». La enfermera que lo atendió me miró con lástima. Sin embargo, el paciente sobrevivió sin peligro. Y cuando terminó la operación, su médico dijo: «Lo único que lo salvó fue su propio deseo de vivir. Nunca lo habría logrado de no haberse negado a aceptar la posibilidad de morir». Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he sido testigo de cómo ha logrado alzar a personas de orígenes humildes a posiciones de poder y riqueza. He visto cómo saqueaba las tumbas de sus víctimas. Lo he visto actuar como medio por el cual las personas reaparecerían en escena después de haber sufrido derrotas de 100 maneras distintas. Y he visto cómo le proporcionaba a mi hijo una vida normal, feliz y exitosa, a pesar de que la naturaleza lo envió a este mundo sin orejas. Bueno, sin ojeras está bueno eso también. Perdón. Está bueno. ¿Cómo podemos dominar y utilizar este poder del deseo? La respuesta se halla en el actual y en los siguientes capítulos de este libro. Este mensaje se está transmitiendo por todo el mundo, al final de la depresión más larga y quizás la más devastadora que jamás ha presenciado Estados Unidos. Es razonable, suponiendo que el mensaje pueda atraer la atención de muchos que han sufrido la crisis, de aquellos que han perdido su fortuna, de otros que han perdido su trabajo, y de muchos que deben reorganizar sus planes y reaparecer en escena. A todos ellos, deseo comunicarles la idea de que todo logro, independientemente de su naturaleza o propósito, debe empezar con un intenso deseo ardiente por algo concreto. A través de algún extraño y poderoso principio de la química mental que nunca ha salido a la luz, la naturaleza envuelve en el impulso de un deseo intenso ese algo que no admite la palabra imposible y que no acepta el fracaso como una realidad. Y hemos concluido. Bueno, nacer sin ojeras, mucha gente lo quiere. Yo, gracias a Dios, nací sin ojeras. Y bueno, pero gente. Es que después en el camino se te forman. No, a mí ojeras no, bolsitas, pero ojeras no. A mí sí. Qué lástima, ¿ves? Pero bueno, tengo un deseo ardiente. Menos mal que existe el corrector. ¿Ves? Importante, eso también sirve. Es el poder de la mente, o sea, es el poder de decisión. Intenten hacerlo, o sea, saben, casualmente el viernes lo conversaba con un equipo de trabajo. Nosotros tenemos el poder de decisión en todo en la vida. Si bien lo hablaba más por un tema de inteligencia emocional, tú puedes decidir
qué hacer, cómo dejarte influir, qué permitir que te afecte. Y inevitablemente recordé lo del tema este de cuando metieron a la persona a quirófano, que hay muchos doctores que dicen, o sea, por ejemplo, a una persona mayor le detectan algo importante y los doctores más bien les recomiendan a la familia que no le digan nada a la persona, como que lo dejen vivir el tiempo que le queda de vida y ya, que viva tranquilo y feliz. Porque suele pasar que cuando la persona se entera, bueno, chao, está ahí, se dio lo que se da. Y sí, es porque la mente es muy compleja. La mente es muy compleja. Entonces, claro, hay doctores que hacen eso porque dicen, sí, bueno, exacto, como dices tú, si le digo, si se entera, va a estar en lo que le queda de vida, sea poco, sea mucha, simplemente obsesionado con algo negativo. Con algo negativo. Entonces es interesante porque ahí les recuerdo y ahí les voy a dejar otro de nuestros libros en recomendaciones en la tarjetita para que también puedan acercarse a escucharlo. Y era en El Millonario Instantáneo. Leímos un día que es importante entender, si tú mañana te murieras o si mañana fuera tu último día de vida, ¿harías exactamente lo mismo que haces todos los días? Eso es una muy buena reflexión. Claro. Porque ¿Por qué? Cuéntame, tú, ¿por qué? Cuéntame, ¿Sofía continuaría haciendo lo que hace todos los días? no. Ahí hay un detalle interesante. Y por eso, a ver, estoy recordando porque hay muchas personas que dicen, vive tu vida, tu día a día, como si fuera el último. Día. Vive cada día como si fuera el último. En verdad, bueno, y es algo que dice mi papá y es una realidad triste en el sentido de, dependiendo de la persona que lo piense, pero que es una realidad que lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que algún momento vamos a morir. Claro. Eso es lo único seguro que tenemos al momento de nacer. Cumplimos con el requisito. Estamos vivos. Estamos vivos. Entonces, sabes que en algún momento vas a morir, no sabes cuándo. Uh-huh. Puede ser mañana, puede ser dentro de 20 años, claro. Puede ser dentro de 50. Sí. Nunca lo sabes. Entonces, ¿seguiría siendo la misma persona? Yo, Sofía, no. Es importante entonces que se revise, que te invito a que puedas revisar eso, porque cuando leímos ese libro justamente hablábamos de que si tú respondes que no seguirías haciendo lo mismo que estás haciendo hoy, quizás no estás haciendo lo que realmente quieres hacer. Porque si estuvieses haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que sueñas, lo que realmente te llena y te hace feliz, entonces no tendrías problema en pasar las últimas 24 horas de tu vida continuar haciendo lo que haces todos los días. ¿Y sí? Ay, Dios mío, hasta mi perro suspiró. Dios. ¿Por qué? En fin, nos pusimos filosóficos con temas de vida, muerte y esas cositas. Fue algo que tocamos mucho en el episodio de hoy, qué pero raro, ¿no? Creo que lo que restaba del capítulo hablaba mucho de eso, o sea, no tanto de la Sí, muerte, sí. pero es como... Pero es el poder de la mente, la capacidad de decisión inevitablemente tiene mucho que ver con eso, o sea, obvio lo puedes enfocar a muchos otros aspectos o temas. El libro lo habla más de un deseo ardiente y de superación. Pero bueno, también estábamos hablando de algunas experiencias ya más personales. Exacto. Que también es algo bueno, o sea, a ver, cada que escuchen alguno de nuestros libros y demás, siempre tomen y analicen desde forma de su perspectiva, ¿no? De su vida. Es una forma mucho más fácil de comprender
lo que están escuchando o lo que están leyendo. Y ojo que esto que hablamos de las decisiones es equivalente absolutamente a todo en su vida, desde que un día tomen la decisión de despertarse feliz o molestos. O sea, si ustedes llegan y se despiertan y dicen, hoy voy a ser feliz, una decisión, con un deseo ardiente, hoy nadie me va a quitar la felicidad. Y les pueden pasar 1000 cosas, pero si ustedes están decididos a ser feliz en ese día, vamos a llevarlo a un aspecto pequeño, le van a dar la vuelta al asunto. Pueden pasar muchas cosas y hasta le van a conseguir el lado gracioso. Y así van a conseguir ser feliz. Entonces todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de una decisión. Y obviamente los logros, los grandes logros, vienen a consecuencia de eso, de tomar una decisión definitiva, contundente, que te cree un deseo ardiente y que haga que tú seas persistente para... Exacto. A ver, como dice la última línea del libro, de este capítulo. Y sí, porque todavía falta. Ay, ahora qué falta. Un deseo intenso que no admite la palabra imposible y que no acepta el fracaso como una realidad. Con esto nos quedamos. Les decimos muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es que puedan escucharnos el día miércoles con la continuación del capítulo número 3, que va a hablar acerca de la fe. A la misma hora por el mismo canal. Toda la información la pueden conseguir en los enlaces en la descripción. Allí están todos los medios de comunicación con nosotras. Cualquier sugerencia o un libro especial que quieras que compartamos acá en este podcast, puedes dejarlo en los comentarios y aprovechamos de desearles un espectacular inicio de semana hoy lunes. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta y te invitamos a que puedas compartir esta información. Recuerda que las ideas vuelan. Emprende.